Buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien. Dios me los bendiga. Espero que haya sido de bendición la predicación de la mañana con el hermano Áviles. Fue de tremenda bendición. Vamos a continuar en Gálatas nosotros en esta tarde. Fielmente, ya estamos avanzando en el capítulo 4. Vamos a leer versículo 17 al 20. Vamos a cubrir aquí estos versículos, si Dios nos permite. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4, versículo 17 al 20. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hasta ahí la lectura. El tema, continuamos, reflexiones del pastor. Esta es la parte 3. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Gracias por su bendita palabra que ha sido revelada a sus siervos, a su pueblo, para poder nosotros alimentarnos, guiarnos, conocer, Señor, la voluntad tuya a través de este precioso documento que tú nos has dejado para nosotros aprender a vivir, Señor, en esta tierra y hacer tu voluntad. Bendícenos, ayúdanos a aplicar tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, que podemos aprender muchas cosas de él. Bendice, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reflexiones del pastor, parte 3. Habrá un efecto dañino cuando los creyentes no consideran cuidarse de los falsos maestros. Los religiosos judaizantes habían planeado asegurar un mayor número de seguidores. Ellos tenían su agenda, por supuesto. De la manera que lo hicieron fue a través de influirlos a que se separaran del ministro de Dios para poder ellos, ¿verdad?, adquirir audiencia. Ellos no solamente intentaban separarlos de su líder espiritual, sino que también atacaban y difamaban contra el ministro de Dios para arruinar su testimonio delante de ellos. No solamente, ¿verdad?, literalmente los estaban robando, ¿verdad?, de las enseñanzas que el apóstol Pablo había dado, pero también hablaba en contra de él, difamando y poniendo, ¿verdad?, a él mal. ¿Cuál es la diferencia entre el esfuerzo de evangelizar y la agenda de los falsos maestros? Vemos aquí dos aspectos, ¿no? Estamos viendo el aspecto en la posición del apóstol Pablo. Él quiere evangelizar, quiere instruir el precioso evangelio y ser de bendición a ellos ahí en la comunidad de Galacia. Pero vemos a los falsos maestros que tienen una agenda, y esa agenda, por supuesto, es contraria al evangelio. Veamos el falso maestro aquí, número 1, el falso maestro. El falso maestro se enfoca a que la gente responda a la demanda de ellos, ¿verdad?, hablando de la ley, en las obras, en el esfuerzo ritualista, en las ceremonias, en el sacrificio y reglas, con el fin de ser aceptos a Dios. Pues los falsos profetas o los falsos maestros, ellos son los que enseñaban, ¿verdad?, mucho, y hacían hincapié sobre la ley. Entonces, ese es el falso maestro, tienen su propia agenda, ¿verdad? Hechos capítulo 20 nos enseña algo interesante sobre este tema. Dice la palabra de Dios, 20:30. El apóstol Pablo aquí está con los de Mileto, ¿verdad?, en esa área también. Note lo que dice el versículo 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que
hablen con cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Note, este ya era una costumbre, ¿verdad? De donde el evangelio había sido depositado, donde el evangelio había sido predicado, siempre, ¿verdad?, venía el enemigo a tratar de confrontar el evangelio o de estripar o erradicar la semilla del precioso evangelio. Y donde quiera, por eso el apóstol Pablo habla en este contexto, ¿no? Y de vosotros mismos, dice, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, note, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, o sea, estén alerta, velad, estén alerta, porque, o sea, siempre donde era predicado el evangelio venía, ¿verdad?, el enemigo tratar de parar o de pararlo, el mensaje del evangelio. El apóstol Pablo da este aviso a estas iglesias aquí, y es lo mismo que está pasando allá en el contexto de Galacia. Vemos en Romanos capítulo 10 lo siguiente, Romanos 10, y vemos siempre el apóstol Pablo en estas epístolas, ¿verdad?, recalcando estas necesidades espirituales. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí está el enfoque, ¿verdad?, que estamos hablando de que la diferencia del falso profeta o del falso maestro, ¿verdad? ¿Cuál es la agenda? Ellos son como lobos. Menciona el capítulo 20 de Hechos, el apóstol Pablo los describe como lobos rapaces, ¿verdad? Un lobo rapaz no va a salvar, va a destruir, va a matar, ¿verdad? Entonces, note el deseo del varón de Dios con respecto al evangelio en este caso, porque yo, dice, les doy testimonio que tienen, dice, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, note, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Okay? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Está hablando el apóstol Pablo que el pueblo, ¿verdad?, o el hebreo en general, tienen el celo, pero no tienen, ¿verdad?, la enseñanza que necesitan ellos. El versículo 2 dice, pues les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, establecen la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El punto es que el pueblo tenía la ley, y como obviamente el pueblo de Israel ha sido establecido bajo leyes, ¿verdad? El fundamento de esa nación es bajo las leyes que Dios les dio. Entonces ellos son bien radicales con la cuestión de la ley, y se mantienen ellos, ¿verdad?, inyectando la agenda de la ley, de ritos y todo eso. Entonces estamos hablando de que cuando el mensaje de Cristo ya fue propagado, ¿verdad?, y fue presentado, ¿verdad?, a Cristo, ya Él había ascendido a los cielos, había terminado la obra de redención. Entonces ya las enseñanzas o las instrucciones de la ley ya no deberían de tomarse en cuenta, ¿verdad?, como seguirla, o sea, hablando de los ritos, hablando de los holocaustos y hablando de practicar fiestas y todo eso, ¿verdad? Entonces, era el conflicto cuando vino a la luz, ¿verdad?, el precioso evangelio.
So vemos el falso maestro, o sea, ya cuando han metido la ley en vez de la gracia. So, número 2, vemos el verdadero ministro de Dios enfoca a la gente a Dios. So, el falso maestro enfoca a la gente a la ley, pero el siervo, el verdadero ministro de Dios enfoca a la gente no a la ley, sino que a la persona de Dios. Y esa es la diferencia, ¿verdad? So, el verdadero ministro de Dios busca que la gente se enfoque en la persona de Dios, en su amor, en su honor y en su adoración. Por el otro lado, los falsos maestros se enfocan en el ritualismo, en las ceremonias, en el sacrificio, en las reglas, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos problemas, ¿verdad? Cuando aún en el movimiento bautista fundamental independiente tenemos, ¿verdad? Tenemos algunos fundamentales bautistas que se van al extremo de muchas cosas y dicen que, ¿verdad? Que se van al extremo de las cosas como ritos. Por ejemplo, hay personas que dicen que si predicadores que si no anda bien cortado el pelo y siempre anda limpiado sus zapatos, no es espiritual, y que si no tiene una camisa blanca ganando almas todo el tiempo, ¿verdad? No es espiritual. Hay muchas cosas que se mencionan en lo de afuera y no en lo de adentro. Ahora, nosotros tenemos normas, tenemos reglas, tenemos algunas cositas que son importantes que debemos de seguir, pero no al extremo. Entonces, cuando nos vamos al extremo, entonces ya vamos casi que llegando como los fariseos, entonces a los ritos y a las ceremonias, ¿verdad? Y a los sacrificios y reglas. Aunque nosotros tenemos reglas, obviamente necesitamos someternos a algunas cosas que nosotros practicamos, por ejemplo, con los obreros, ¿verdad? Nosotros le decimos a los obreros, por ejemplo, a las hermanas, yo nunca predico acerca de que no tengan pantalones, pero se entiende que las hermanas entienden que cuando sirvan no van a ir en pantalones. Eso no lo permitimos, o sea, nosotros, por ejemplo, pero estamos hablando de liderazgo, no estamos hablando de la iglesia. Entonces el liderazgo tiene ciertas reglas que tiene que seguir, pero no toda la iglesia, ¿verdad? Porque, o sea, como líderes tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Su servidor siempre viene bien vestido para presentar la palabra de Dios. Nunca he venido de chores, al menos que estemos acampando, en un lugar lejos, en un lugar de bosque. He predicado con pants, pero nunca he predicado, o sea, en la iglesia, ¿verdad? De esa manera. So, hay momentos de que hay reglas que se deben de seguir, pero no con el fin de hacerlo dogmático aquello, right? O ritos, ¿verdad? Y que Dios nos va a castigar si no lo hacemos. So en el caso del verdadero ministro de Dios, nosotros enfocamos a la gente a Dios, ¿verdad? A Dios. So cuando la gente viene aquí, nos visita en la iglesia, hay iglesias que no permiten a las personas de entrar con pantalones, a las mujeres, y tienen faldas ahí y se las prestan para que se las pongan. Entonces la gente, es como prepararlas, o sea, de afuera, pero no las preparan de adentro. Entonces ya son reglas, ritos de hombres, y por supuesto Dios no está en esas cosas, ¿verdad? Eso es absurdo, que vamos a decirle a un visitante, ¿verdad? Si, por ejemplo, trajo una camiseta y decir, mira, aquí está una camisa que se tiene que poner para entrar aquí a la iglesia. O sea, eso no es correcto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando la gente oye la palabra de Dios, ¿verdad? Y las convicciones entran independientemente, y eso ayuda a que la gente viva para Dios de corazón, no porque el hombre se sujeta a las reglas o porque el hombre enforza las reglas, ¿verdad? No es así. El verdadero ministro de Dios enfoca a la gente a Dios, en la adoración a Él, ¿verdad? La razón es porque Dios ya proveyó un camino para ser aceptable a Él. O sea,
es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya proveyó a nuestro Señor Jesucristo y somos aceptados, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Cristo es que debemos todo, a Él debemos todo. Noten lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 19. Gálatas 2, 19. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí está bien claro, ¿no?, que es Cristo, ¿verdad?, la persona que nos acerca a Dios. Es Cristo. No son las reglas, no son las cosas que de códigos y rituales, ¿verdad?, que el hombre se ascribe a sí mismo, ¿verdad?, sino que es, por supuesto, Cristo Jesús. Nota el capítulo 3, ahí mismo, el apóstol Pablo confronta a los de Gálatas en este respecto. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso es una buena pregunta. Entonces es lógico, esa es una pregunta retórica. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír, por el oír por fe, con fe? Eso es obvio, ¿verdad? Que nosotros conocemos de que nosotros no recibimos el Espíritu Santo a solo estar leyendo, o sea, códigos o reglas. Nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios cuando nosotros conocemos que Cristo pagó por nuestros pecados y Él, ¿verdad?, Él es el objeto o el objetivo de nosotros confiar en lo que Él hizo en la cruz de Calvario, lo que Él llevó a cabo, hablando de la muerte, hablando de la crucifixión, hablando del derramamiento de su sangre, hablando de, ¿verdad?, lo que es la pasión de Cristo, que es conforme a todo eso, ¿no? Entonces es eso que nos hace a nosotros entrar y acercarnos a Dios, ¿verdad? No solamente ser perdonados, pero también ser dados el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo oído, dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Recibimos el Espíritu Santo cuando oímos la palabra de Dios del Evangelio, o sea, el Evangelio, y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo pregunta, esto es solo esto quiero saber, dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces es bien claro que es por el oír con fe, es que viene el Espíritu Santo de Dios, no por escuchar la ley o por practicar la ley, ¿verdad? Versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Él está diciendo, bueno, si recibiste al Espíritu Santo de Dios, ¿por qué entonces vuelven otra vez a los rudimentos de la ley? Y eso es lo que está confrontando aquí en el capítulo 3 y está continuando en el capítulo 4. Porque estaban en esa situación de que estaban sometiéndose a los ritos de la ley nuevamente. Y entonces él dice, bueno, si han sido presentados a Cristo, la ley, en este caso, el fin de la ley es Cristo. Y entonces este es el argumento que el apóstol trae. Dice aquí el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Note, la ley, ¿verdad?, apunta al sometimiento, o sea, a la carne, forza a la carne someterse a rudimentos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 4,
¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, en otras palabras, dice el Espíritu, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, que es Dios, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, nos recompensa el Señor, o sea, cuando hemos creído por fe, o nos recompensa cuando nos hemos sometido a la ley, ¿verdad? Estamos hablando de la ley, ¿verdad? De los ritos y todas esas leyes que tenían que someterse a hacer para poder ser aceptos a Dios. Okay. La palabra de Dios nos declara aquí el apóstol Pablo que es por fe que nosotros nos acercamos a Dios y que Él espera que nosotros por fe nos acerquemos a Él, ¿verdad? Y esto está claro. Vemos aquí las dos disposiciones. El falso maestro, ¿verdad? Se inclina a que se practiquen las leyes y el ministro verdadero se inclina a que la persona de Dios sea honrada y es a través de nuestro Señor Jesucristo que Él mandó. Ahora vemos número 3, el verdadero ministro de Dios se preocupa de sus ovejas, hablando del verdadero ministro. En el capítulo 4 de Gálatas y el versículo 18, vemos esto aquí. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, dice el apóstol Pablo. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El apóstol Pablo aquí recalca que el apóstol expresa 3 concernientes sobre la influencia que los falsos maestros tenían ya con los creyentes en la iglesia. 3 concernientes. Número 1, la inconsistencia de los creyentes en la ausencia de Pablo. Note, la inconsistencia de los creyentes en la ausencia de Pablo. Estos son concernientes, ¿verdad?, sobre la influencia de los falsos maestros que ya habían influido en la iglesia. La inconsistencia, en el número 8, el versículo 18, vemos la inconsistencia de los creyentes en la ausencia de Pablo. El versículo 18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. ¿Okay? Cuando dice la palabra ahí celo, habla de estabilidad. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. All right? Él está hablando, la palabra celo ahí significa tener una constante estabilidad en un particular asunto. Eso es lo que significa. Celo significa tener una constante estabilidad en un particular asunto. Tener, un profundo interés por algo. Tener un compromiso serio. Eso es lo que significa la palabra celo. ¿Ok? El apóstol dice, en otras palabras, es bueno el compromiso que tienen, pero sería mejor que lo mantuvieran siempre y no solamente cuando estoy presentes con ustedes. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los de Galacia. ¿Okay? Ustedes tienen celo, pero dice, es movible el celo, no es estable y se mueven. ¿Okay? En otras palabras, cuando conviene, lo mueven el celo. Y esto es, que la estabilidad de ellos espiritualmente o en cuanto a la doctrina que habían sido instruidos no eran constantes en la instrucción esa. Qué triste, ¿no? Y es tremendo. Y eso, nosotros los predicadores vemos esto constantemente en la gente. Cuando hemos instruido, a veces hasta hemos instruido el discipulado de uno a uno, o hemos instruido una tremenda enseñanza sobre un tema importante, ¿verdad?, en la iglesia, ya sea como escuela dominical o ya sea como predicaciones instruidas. Y se percibe que la gente los mensajes los escuchan, pero a veces no los practican. Los tópicos, las enseñanzas están ahí. Y las enseñanzas son herramientas, porque viene la palabra de Dios, viene el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Viene meditado, viene discernida la enseñanza, ¿verdad?
solo para que la gente lo tome, lo apunte y diga, ok, voy a poner esto en práctica y lo voy a llevar a cabo. Entonces, la estabilidad de la espiritualidad veo yo que es más constante la gente en la visita a la iglesia, pero no en la visita a la enseñanza. Eso es más rutina. O sea, la gente crean una rutina. Vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, ¿verdad? Y tienen esa constante vida, ¿no? O fidelidad, por decir así, a un rito. ¿Cuál es el rito? Es de venir a la iglesia, ¿ok? De venir a la iglesia, decir hi a los hermanos, abrir la Biblia, sentarse, escuchar el mensaje. Pero la enseñanza no la visitan, o la instrucción no la guardan y no la practican. Entonces, es allí donde está el defecto, ¿verdad? Porque la instrucción se ha dado. Ahora la herramienta ya se dio. Ahora lo que necesitan es usar la herramienta en sus vidas. Pero ¿por qué no suceden cambios en sus vidas? Porque no son constantes cuando escuchan la enseñanza. Tienen celo, dice el apóstol Pablo. Pero es bueno que lo tengan siempre. Y dice él, no cuando yo estoy presente, en el caso de que la gente viene a la iglesia, ¿verdad? Vienen a la iglesia y es mejor estar en persona que estar online viendo el mensaje. Es mejor estar en persona. En persona como que tiene un poquito más de responsabilidad porque viene uno y muestra su rostro, ¿verdad? El predicador. Y el predicador percibe, ¿verdad? Lo que la gente está haciendo, o sea, ya sea que está percatándose de la enseñanza o está siendo instruido y está recibiendo la instrucción, o solamente están durmiendo o están solamente solo por estar presente. Y entonces, aparte de que el Espíritu Santo de Dios está obrando, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está aquí. Entonces, es obvio que la enseñanza, ¿verdad?, de la palabra de Dios debe de ser acatada, debe ser recibida. Entonces, esa constancia es importante. De ahí donde nace el celo, ¿verdad? Es el celo, que es, dijimos que el celo significa tener una constante estabilidad en un particular asunto. En este caso, hay personas que tienen estabilidad en venir a la iglesia, ¿ok? Pero la constancia, ¿verdad?, el interés de tener compromiso de lo que escuchan, esa es otra cosa. Tener el compromiso de lo que escuchan, del mensaje, ¿okay? Del contenido del mensaje. Puede haber, hay dos cosas aquí. El interés de venir es uno, y estabilidad de venir es uno, ¿verdad? Porque hay gente que son fieles. Eso se llama estabilidad. Fieles, celo, tienen celo. Pero cuando es acerca de poner en práctica la palabra de Dios o recibirla en el corazón, ese es un compromiso aparte, ese es un interés aparte, ¿verdad? Porque podemos oír, en el caso de estar sentado, podemos oír el mensaje siempre, pero no pueden poner interés al valor del mensaje. Y eso trae, ¿verdad?, resultados negativos si no acatamos esto. All right? El apóstol dice, es bueno el compromiso que tienen, pero sería mejor que lo mantuvieran siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? O sea que es obvio que lo que el apóstol Pablo está diciendo, de que ellos se interesaban, o sea, ellos tomaban la presencia del apóstol Pablo, la tomaban en serio, ¿verdad? Si en la ausencia del apóstol Pablo, ellos no acataban o no eran constantes o no se interesaban. En el caso de venir a la iglesia, ¿verdad? Podemos estar aquí porque estamos comprometidos, porque el pastor está aquí, para que, ¿verdad?, chequee. Ya vine yo, pastora, estoy aquí presente, checked, ok, solo para chequearlos, ok. Puede ser que le interese a ese, que la gente viene a la iglesia para que me vea el pastor,
o para que me vea Dios, o para que me vean los hermanos. ¿Ok? Check, ya estoy chequeado. Tengo interés de que eso suceda. Pero, ¿cuál es el interés interno del corazón cuando venimos a la iglesia? ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que queremos ver? Ahí está la pregunta. Si queremos ver nuestras vidas cambiadas, obviamente debe de haber interés de poner en práctica lo que nos va a hacer de ayuda y ponerlo en práctica. Yo he visto y he escuchado a individuos en la iglesia que ponen en práctica lo que escuchan y pues se ve que Dios los bendice, se ve el progreso espiritual, se puede percibir de que la seriedad de tomar en cuenta esa acción o la enseñanza y tomarlo personal, y esto es mío, no lo voy a desperdiciar. Entonces se puede ver, se puede percibir que Dios obra. Y no solo las personas no toman, el interés de hacerlo solamente delante del predicador, sino que lo hacen en sus vidas privadas, donde ellos están, ¿verdad?, haciendo testimonio, la gente que los rodea y todo eso. Qué importante. Y eso es una buena consistencia. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, le dice lo siguiente. 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Okay? El consejo que el apóstol le da a Timoteo, dice, te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros es ser consistentes en el interés que tenemos particularmente dado de Dios, porque cada uno de nosotros obviamente debe estar interesado de cuidar, ¿verdad?, de que cómo vivimos para el Señor, cómo nos santificamos, cómo purificamos nuestro caminar, cómo, ¿verdad?, celosamente seguimos a Dios. Entonces ese es un interés particular. Entonces el apóstol Pablo dice, este don que está en ti de Dios, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado, ¿verdad?, este don bendito que ha sido dado aparte, de parte del Espíritu Santo de Dios. Y esto no viene de un hombre. En el caso del apóstol Pablo, él dijo que porque le impuso las manos, ¿verdad?, a Timoteo, y acuérdense que él como apóstol, Dios le había dado la autoridad de leihens, de poner mano y de aún ¿verdad?, de transmitir, por decir así, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que él estaba, dones han sido dados por medio de los apóstoles, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo tenía esa autoridad como apóstol, ¿ok? Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que el momento en que nosotros creemos, el Espíritu Santo de Dios viene y ahí vienen los dones. El don de Dios viene ahí. El fuego, de Dios en nosotros está por el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que necesitamos nosotros es avivarlo. ¿Y cómo lo avivamos? Pues interesarnos, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia estamos interesados de estar en la iglesia. Cuando abrimos la Biblia estamos interesados de leer qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que Dios me está diciendo a mí particularmente, qué es lo que Dios quiere para mi familia, qué es lo que estoy buscando, qué interés qué es aquello que me interesa de la Biblia. Entonces lo que me interesa me voy a buscar, voy a solicitar al Espíritu Santo de Dios que Él me ayude, que me llene de entendimiento y discernimiento, que estoy interesado de aprender. Y que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, sea conmigo y me ayude y me enseñe. Entonces el interés es particular. Entonces esa es la manera que nosotros avivamos, ¿verdad?, el don que está en nosotros, hablando de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios necesita
que nosotros alimentemos de la palabra de Dios y le demos el material de la palabra de Dios divino para que el Espíritu Santo de Dios, en el momento que nos necesita enseñar algo o necesita usarnos, ¿verdad?, con alguien para ganarlo para Cristo, por ejemplo, o para hacer un buen testimonio para alguien, o para afectar, inspirar a alguien, al alma, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios nos va a tener, ¿verdad?, a nosotros, y entonces va a tener el material de la palabra de Dios, vamos a tener el conocimiento, el discernimiento de la palabra de Dios. El interés es individual, ¿ok? Nosotros tenemos que crear ese celo, ese interés particular, ¿verdad?, de aquello que nos llama la atención, que entonces el apóstol Pablo dice: aviva el don que está en ti. Entonces, ¿cómo va a ser avivado esto? Es que nosotros individualmente lo hagamos. Y aquí en el contexto dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. El Espíritu Santo está hablando del Espíritu Santo, de que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que dice que este espíritu que el Señor nos ha dado, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Okay, esas son tres cosas bien importantes en el cristiano. Okay, tenemos dominio propio, tenemos amor y tenemos la habilidad, o sea, poder. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros. La inconsistencia de los creyentes en la ausencia del apóstol Pablo. La iglesia no debe ser inconsistente en sus intereses de cambiar sus vidas cuando escuchan la palabra de Dios. Puede ser que la iglesia nuestra iglesia, estaba hablando de nuestra iglesia, que la iglesia no esté solamente interesada en venir y convencer a nosotros de la presencia suya aquí en la iglesia, sino que esté convencido usted de que su interés es crecer espiritualmente, conocer a Dios más, vivir para Dios más, santificarse para Dios más. El punto es crecer espiritualmente a la medida que vamos madurando, ¿verdad?, año con año como cristianos para el Señor. El verdadero ministro de Dios se preocupa de sus ovejas. Vemos que uno de los concernientes es la inconsistencia de los creyentes en la ausencia de Pablo. Número 2, la paciencia del varón de Dios por hijos espirituales prematuros. Okay. La paciencia del varón de Dios por hijos espirituales prematuros. Vemos en el versículo 19, hijitos míos, dice el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Okay. Está el concerniente de que el celo no era continuo, sino que no era estable. Es lo primero. Y es lo primero que nosotros como pastores vemos, ¿verdad? El celo no constante en nuestros hermanos en Cristo. ¿Verdad? Que a veces están aquí, a veces no están acá. A veces se ve que están, que están bien llenos del fuego del Señor, y de repente ya no aparecen, y de repente, ¿qué pasó? Y nos quedamos, ¿qué pasó, verdad, con el hermano aquí y la hermana allá? Y las personas, no aparecen. ¿Dónde estaba el fuego? No fueron constantes en su celo, ¿verdad? Se han echado para atrás, ¿verdad? Y eso uno lo ve, nosotros los pastores vemos eso, que la gente se acomoda a su criterio, ¿verdad? Pues no son forzados aquí a que vengan y que tengan que dar cuenta de la inconstancia que ellos tienen. No tienen que darnos cuenta. Amén. Nosotros los llamamos, a veces los visitamos a los hermanos, y es una bendición hacerlo. Pero la particularidad del celo, del fuego de Dios que está en cada uno de nosotros, tiene que ser particular, ¿verdad? Y no esperar que alguien más alimente ese fuego, sino que Dios ya se lo dio y usted tiene que animar, ¿verdad? Avivarlo, ¿verdad? Y ser constante, interesarse y buscar ese crecimiento. Número 2, dijimos la paciencia del varón de Dios por hijos espirituales prematuros. El apóstol Pablo, el concerniente, dije que
no solamente que son inconstantes, pero también Cristo no es formado, no ha sido formado todavía. O sea, la persona de Cristo todavía no ha sido formado. Y ese es otro concerniente, ¿verdad? Que queremos ver nosotros en los cristianos, que maduren, ¿verdad? Y eso es otro de los problemas que vemos, que los hijos espirituales son prematuros, o sea, han nacido prematuramente. Usted sabe cuando nace una criatura, ¿no? Prematura, de 6 meses, 7 meses, no se ha llevado todavía el crecimiento completo de la criatura, y la criatura se apresura a salir a este mundo, nacen, pero nacen con dificultades, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir en el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice. O sea que ya sufrió anteriormente los dolores de parto. O sea que él ya dio a luz. Ok, en otras palabras, ellos ya fueron presentados el evangelio. Nacieron de nuevo, o sea, nacieron en Cristo. Ya están en Cristo. Ahora nacieron de nuevo. Esa es la expresión que nosotros usamos, ¿no? Nacer de nuevo. Ahora dice el apóstol Pablo, dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Se está refiriéndose a la ilustración o la metáfora que está usando es de que ya nacieron, pero ahora vuelven otra vez el apóstol Pablo a sufrir los dolores de parto, como que van a volver a nacer. ¿Por qué? Porque no se ha manifestado totalmente el nacimiento completo. Cristo no ha sido, ¿verdad? Hecho, formado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está en este contexto hablando. Tenemos muchas escrituras en las cuales se testifica que el apóstol Pablo era un tremendo evangelista y pastor a la vez. Él siempre ayudaba a los creyentes a crecer en el Señor. Y esto lo vemos en Corintios, en Colosenses, capítulo 1 y el versículo 24. Note lo que dice. Este es el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 24. Y voy a leer hasta el capítulo 2. El capítulo 1 de Colosenses, ¿verdad? Y versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sea consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo, déjeme ver dónde estamos aquí, el versículo 4. Bueno, hasta ahí llega, ¿verdad? La lectura en el capítulo 2. El apóstol Pablo está demostrando el verdadero siervo responsable de las almas tendrá un corazón tierno, cariñoso
y cuidadoso de la salud de los de los hijos espirituales. El varón querrá que Cristo sea formado en ellos. ¿Cuál es la concerniente cuando, cuando no vemos el crecimiento sólido de una vida espiritual clara en las personas y tenemos ese problema, ¿no? con la gente? El apóstol Pablo, como siervo, pues estaba concerniente de que Cristo fuese formado en esta gente, y por supuesto es una de las cosas que nosotros los pastores nos encanta ver, ¿no? Cuando una persona está mostrando que, wow, está viviendo para Cristo y Cristo está siendo formado en la persona. Volvemos como a pasar otra vez el dolor, ¿no? De parto, en el sentido de que el apóstol Pablo está usándolo, que se toma tiempo, y aquí es donde debe de haber, ese espacio, ¿no? Que nosotros damos a la gente, tener paciencia con ellos, saberlos conducir con ellos y saberlos administrar, saberlos instruir. Y cuando fallan, cuando todavía, ¿verdad?, ellos no entienden ciertas cosas que como cristianos deben de hacer, por supuesto tenemos que tener paciencia para amarlos y cuidarlos y ayudarles, y eso es parte de nuestro trabajo. Pero note, la paciencia del varón de Dios por hijos espirituales prematuros es para siempre, ¿verdad? Hay una historia de, parece que de un escultor que estaba haciendo su escultura, ¿verdad? Y cada día llegaba a su lugar donde estaba trabajando la escultura. Y cada día, ¿verdad?, va pegándolos, ¿verdad?, y dándole la forma. Y cuando termina el día, se va a su casa y deja la estatua de la manera como la dejó, la va a encontrar el siguiente día. Y en el caso de nosotros los predicadores, cuando nosotros hemos terminado de discipular, de predicar, de enseñar a la gente, pensamos nosotros que hemos dado las herramientas y hemos formado Cristo en ellos. Y nos vamos, ¿verdad?, a nuestras casas. A los días después vemos que los cristianos están iguales como los dejamos, ¿verdad?, como el escultor cuando regresa al siguiente día y él, ¿verdad?, está formando la escultura, la imagen que está creando, pero la diferencia es de que el escultor está aumentando la imagen, ¿verdad?, y conforme él trabaje va a ir viendo el progreso y al fin va a terminar y va a ver, ¿verdad?, terminada la imagen. En el caso del trabajo de un pastor en la área espiritual, quisiéramos que sucediera eso, que cuando nosotros estamos dando el material, el consejo, la enseñanza, la guía, la palabra de Dios, y con el poder de Dios formando a Cristo en las personas, pero cuando venimos de regreso y vemos dónde están ellos después que ha pasado un tiempo, vemos que Cristo no se ha formado, sino que están las mismas personas que estuvimos aconsejando con los mismos problemas y Cristo no fue formado. Y ese es el trabajo arduo que nosotros los predicadores tenemos, y aquí es donde nosotros a veces nos vemos que, como el apóstol Pablo se refiere, me temo que he trabajado en vano con vosotros. Y ese es el temor que siempre nosotros tenemos, ¿verdad? Porque queremos ver a Cristo manifestado y amoldado en cada persona, pero no es fácil, ¿verdad? Ese es el trabajo, por supuesto, del Espíritu Santo de Dios, no es el nuestro. Y por eso las expectativas nuestras, ¿verdad?, como líderes, queremos verlo formado a Cristo en las personas, pero no es fácil, ¿verdad? Y eso solamente Dios lo puede hacer. Imagínense, nosotros como el escultor estamos trabajando
haz de cuenta el caso como que el escultor estuviese trabajando en su imagen que él estaba formando, y al siguiente día vuelve a encontrar la piedra sin haber hecho nada. Esa es la manera que nosotros, ¿verdad? Trabajamos con la gente. Queremos formar a Cristo, ¿verdad? Cincelear ahí, ¿verdad? A la gente con Cristo, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Pero venimos a días después y está la misma persona que estuvimos trabajando y no es Cristo, la imagen que queremos imprimir, ¿verdad? En ellos. Ese es el concerniente que el apóstol Pablo tiene en el versículo 19. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto es la expectativa que nosotros tenemos por fe, que veremos en cada uno de ustedes que Cristo sea formado. Y eso es mi oración y eso es mi deseo, ¿verdad? Pero acuérdese que usted tiene también la responsabilidad y el poder del Espíritu Santo de Dios para transformarle. Último de las tres cosas que tenía concerniente el apóstol Pablo: la visita necesaria en momentos de duda. Note el versículo 20. Quisiera estar con vosotros, dice el apóstol Pablo, ahora mismo, note, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo. Eso es lo que, ¿verdad? Siempre deseamos nosotros como predicadores. Cuando hay problemas o están pasando problemas con las personas, o escuchamos, ¿verdad? Cuando algo no está yendo bien, que quisiéramos estar ahí para ayudarles a las personas, a los feligreses y a los hermanos en Cristo, a las hermanas. Quisiéramos estar ahí presentes para ayudarles, asistirles, pero es imposible estar ahí. Por eso el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que tenemos, Él nos asiste, y entonces tenemos esta gran dicha con el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. La visita necesaria en momentos de dudas. El verdadero ministro considerará la visita personal cuando está el potencial de la duda en cualquier asunto que concierne la relación del creyente con el ministro. La relación del creyente con Dios y la relación del creyente con la iglesia y los ministerios. Cuando una persona no viene a la iglesia, deja de venir, ha estado activa, después vemos que no viene, y nos preguntamos, vienen las dudas, ¿qué pasó con la hermana fulana de tal, el hermano que no ha venido, y sutano y la familia tal y todo? Entonces estamos siempre preguntándonos, y lo que primero es que, ¿verdad? Necesitamos, pasa un domingo, pasa otro domingo y no vienen o no se presentan. Vienen las preguntas, y entonces, por supuesto, ese es el tiempo de nosotros como ministros de llevar, yo siempre he dado espacio a la gente. A veces les doy un mes, a veces 2 meses les doy a las personas que si no han venido, les doy ese espacio, ¿verdad? Que ellos mediten si ellos de verdad, en su corazón consideran que ellos extrañan la iglesia, extrañan estar con los hermanos, extrañan estar en la predicación, extrañan a Dios. Que ellos individualmente reconozcan, ¿verdad? Que ellos necesitan estar presentes en la iglesia, porque pues Dios lo ha establecido así, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces necesitamos ser fieles a ese llamado, a esta disciplina, ¿verdad? Entonces, yo les doy el espacio. Solo un domingo o 2 domingos que alguien se ausente, no voy a llamarle, no voy a visitarlo, voy a darle espacio. Esta es la manera que yo siempre he funcionado a través de los años, y ha funcionado. Les doy espacio a la gente que ellos meditan, a veces que están cansados y no quieren venir, o lo que sea, si ya sea que algo les salió, una emergencia y no pudieron estar acá, se enfermaron, cualquier cosa. Y hay que siempre les doy el espacio, ¿verdad? de duda, ¿no? Yo no voy a estar juzgándolos, sino que solamente les doy el espacio.
entonces a su debido tiempo Dios va a obrar en sus corazones. Cuando pasa mucho tiempo, entonces es a donde vamos a visitar y entonces vamos a ver y a conectarnos de nuevo qué es lo que está pasando. Y eso es parte pues de nuestra labor. Son los momentos de las dudas, necesitamos la presencia de la verdad. Y por eso es importante, ¿verdad?, las visitas entre los hermanos ¿verdad?, y visitar a las personas. Ahora hay personas que uno les llama y ni quieren ni que los visitemos, pues está bien. Y hay personas así y hay que respetar eso también, ¿verdad? No podemos forzarnos nosotros a la gente, ¿verdad? Tenemos que respetar también cómo ellos se conllevan o cuáles son sus prioridades, ¿verdad? Y entonces tenemos que respetar esto. Para terminar, vaya a 2 de Corintios, ahí 2 de Corintios capítulo 13, y el versículo 8. 2 de Corintios 13, versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén. En otras palabras, necesitamos, en las dudas, traer verdad, instruir la verdad y ayudar a los hermanos en la verdad, ¿verdad? Especialmente cuando hay dudas, las personas se han quedado atrás y no saben si van a regresar o que sea, qué sé yo, cualquier clase de problema. Versículo 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Okay? El consejo del apóstol Pablo, aquí con los de la iglesia en Corintios, dice, por esto os escribo estando ausente, dice, para no usar de severidad. La autoridad que Dios le ha dado a él, ¿verdad?, sobre ellos, cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y eso es importante, ¿no? También saber que nosotros los ministros estamos para servirles. No estamos aquí para forzar a nadie, estamos aquí para edificar, para construir las vidas, para ayudarles a darles las herramientas para vivir para el Señor, someterse a la autoridad, obviamente, que Dios ha establecido, ¿verdad? Que es el pastor en la iglesia y todo lo que se instruye de la palabra de Dios. Estamos aquí para edificar, estamos aquí para instruir, estamos aquí para desafiar, estamos aquí para guiar, estamos aquí para servir. Entonces eso es nuestra labor, ¿verdad? Y es parte de nuestra responsabilidad. Ahí está, el verdadero ministro de Dios se preocupa de sus ovejas, ¿verdad? No solamente en oración, pero también en visita, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando he tenido la oportunidad de visitar a algunos hermanos, hermanas, que no hemos visto en la iglesia, ¿verdad? Los hemos visitado. A veces yo no voy, pero van los hermanos. Y los hermanos cuando me comunican que se han comunicado con las personas, digo, bueno, qué bendición. Porque cuando los hermanos líderes que me ayudan a visitar a otras familias que a veces yo no he podido llegar o no he podido tener la dicha de ir, ¿verdad? Y escucho que ellos han ido, entonces eso me da paz de que alguien de la iglesia fue, ¿verdad? No particularmente fue el pastor, porque no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Pero sí da gusto que los hermanos también entienden la necesidad de la visita. Y yo se los he enseñado por tantos años de que la visita es importante. Entonces, si en el futuro usted tal vez espera que el pastor llegue, no llega, pero llega alguno de los hermanos, ellos me representan también a mí, ¿verdad? Y ellos son la extensión de mi servicio a usted. Es como que yo haya llegado, ¿verdad? Porque pues vienen representando a la iglesia y vienen representando, ¿verdad?, la autoridad que Dios nos ha dado aquí en la iglesia para ministrar a los feligreses que el Señor nos manda. Ok, me gustaría visitarlos a todos, pero a veces no se puede, ¿verdad? Si llega algún hermanito por ahí a visitarle, ¿verdad?, recíbalo como que me está recibiendo su servidor, ¿verdad? Y esa es la manera que nos administramos, ¿verdad?, en la iglesia.
¿Ok? So, esta es la enseñanza. Espero que haya sido de bendición. La reflexión número 3 del pastor. Dios me los bendiga.